Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Santamaría. Yo estoy a cargo del curso de Matrimonio y Familia desde el Derecho Natural del programa de especialización en familia promovido por el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica San Pablo. En esta primera parte me toca desarrollar algunos aspectos introductorios del derecho natural. Si hablamos del derecho natural, la pregunta sería, ¿qué entendemos por derecho natural? Y aquí viene a bien, considero, introducirnos en un aspecto que me parece muy relevante, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por el derecho? Eso yo le digo desde mi perspectiva de abogado, de estudioso del derecho, siempre ha sido la gran pregunta, ¿no? Sobre todo en los exámenes de grado. La gente llega y dice, bueno, ¿y qué es el derecho? Y aquí yo creo que es relevante entenderlo desde dos aspectos que se revuelven complementarios. La primera es que el derecho viene entendido desde una especie, digamos, de un carácter morfológico, como un conjunto de normas dadas por una autoridad competente que regula situaciones concretas a efectos de lograr una convivencia pacífica. A esta primera definición morfológica, quizás también otros destacarán, dado ese concepto tan polisémico del derecho, el derecho también es una estructura que implica a una conducta de una acción o de una omisión que en caso de incumplimiento viene a ser sancionado. Entonces, este carácter coercitivo marca también una pauta para la definición del derecho. Entonces, uno podría decir, bueno, y hasta aquí hemos agotado una conceptualización del derecho. Yo diría que no. Y aquí justamente viene el punto que nos va a mejor introducir o precisar esta idea del derecho natural. Porque si decimos únicamente que el derecho es ese conjunto de normas o que el derecho finalmente pues es un medio de coerción, finalmente estaríamos mostrando, más que a la pregunta de qué es el derecho, cómo es el derecho, por su carácter justamente formal o morfológico. Es preciso entender que si el derecho tiene un sentido final, porque no se entiende como fin en sí mismo, y precisamente ese sentido final apunta a una convivencia pacífica, armónica, apunta a un bien común, apunta en última instancia a ver lo justo, la justicia en situaciones muy concretas y específicas a nivel de la sociedad, nos lleva a entender que si hay un sentido último, sentido final, tenemos que reconocer claramente que tiene que tener un primer aspecto, es decir, hay una causa inicial del derecho. Y uno podría decir, bueno, ¿y esa causa inicial qué cosa es? Precisamente esa causa inicial es la persona humana, ese respeto a la dignidad de la persona humana en un sentido más allá de fundamento. Entonces, queda claro que el derecho conecta a la persona humana a situaciones justas, a situaciones orientadas a un bien común, a una convivencia armónica y pacífica. Y esto nos muestra quizás que a la pregunta de qué es el derecho, pues responderemos no solamente con cómo es el derecho de su aspecto morfológico, sino también entendiendo para qué es el derecho y aún más por qué es el derecho, ¿no? Obedeciendo a una causa inicial orientada a la persona. Esta idea muy, muy escueta, ciertamente, lo ha desarrollado, digamos, muy bien un jurista italiano, Sergio Cota. En su momento también fue catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Sapienza, en Roma. Pero yendo más a esta idea, digamos, orientada a entender ese fundamento, ese aspecto, uno podría decir, el derecho natural viene a ser entendido como el derecho que todo ser humano tiene, que a todo ser humano se le reconoce, esto es muy importante, por el simple hecho de ser, valga la redundancia, ser humano. Por el simple hecho de ser una persona humana, le viene reconocido derechos que son inherentes. Basta a su sola pertenencia a la especie humana.
Esto resulta muy relevante y en el contexto quizás histórico, pues adquiere mucha relevancia porque hay una profunda conexión entre el derecho y la moral, por ejemplo, ¿no? Si uno pues analiza en esas relaciones de derecho moral un seguimiento histórico, verá que efectivamente, incluso para los antiguos, hablar de la conexión entre derecho y moral significaba que el derecho estaba subsumido dentro de esta gran esfera de la moral. Pasaron muchas generaciones y digamos, con el arraigo, con la promoción del positivismo, especialmente en el campo del positivismo jurídico, se vio, digamos, en algún momento la necesidad de separar estas ideas, o sea, hablar del derecho, hablar de la moral por separado. Ahí, por ejemplo, viene a bien citar a Hans Kelsen, ¿no? Dentro de la concepción teoría pura del derecho, que decía que finalmente el derecho se justifica por sí mismo sin necesidad de tener una conexión con la moral. Sin embargo, y esto es importante destacarlo, si uno analiza dentro de ese contexto histórico, especialmente del siglo pasado, toda esta barbarie que significó la Segunda Guerra Mundial, y muchos denominan esta caída del positivismo jurídico, ¿por qué? Porque el auge de los derechos humanos, con la Declaración Universal del año 48 y con los pactos internacionales después del año 66, nos muestra la necesidad de lo que algunos llaman el necesario retorno del derecho natural, porque si uno analiza claramente los conceptos bases de la declaración y lo que se entiende, digamos, desde ese entonces por derechos humanos, se va a dar cuenta que hay una profunda conexión con el derecho natural, ¿no? Entonces, pero esto va a más, porque yo creo que hoy por hoy es necesario una clara base antropológica que precisamente digamos, permita conectar para los distintos desafíos, como vamos a ver a continuación, pues esta reflexión del derecho natural. Me parece muy importante que en esa base antropológica se destaquen algunos elementos que creo que vienen a bien. Lo primero que quiero destacar también es esa conexión que hay entre el derecho natural y con la ley natural. A veces esto no se entiende, a veces esto un poco más que digamos que esclarecerse, pues genera a veces más confusiones, ¿no? Yo les quiero poner un ejemplo que me parece relevante y sobre ese ejemplo ir a algo más en esta reflexión. Imagínense ustedes, amigos, que queremos formar una empresa. Y de repente tenemos el capital, las posibilidades, surgen las iniciativas, diversas proyecciones, y por ahí alguien dice, miren, ¿por qué no? Yo quisiera lograr una empresa de taxis. Yo vivo aquí en Arequipa, en esta linda ciudad en el sur peruano. Es una ciudad muy hermosa, pero tiene, digamos, una geografía muy distinta, digamos, a otras ciudades, ¿no? Es una ciudad, digamos, ubicada a casi 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya se comprenderán que la altura misma genera un ambiente, unas carreteras no llanas, sino, digamos, con pendientes distintas a otras ciudades. Pero, volviendo al ejemplo de esta empresa que quisiéramos formar, a alguien se le ocurre, ¿por qué no hacemos una empresa de taxis? Ojo, una empresa de taxis. Y para ello vamos a importar unos autos de lujo. Pensemos en unos Ferraris. Por mi experiencia misma, yo he vivido algunos años en Roma y he visto de cerca pues lo que implica este auto en cuanto a velocidad y en cuanto a una capacidad de pasar de 0 a 100 en pocos segundos. Imagínense ustedes esa situación que digan, perfecto, vamos a traer aquí a Arequipa taxis y esos taxis van a ser autos Ferraris. Uno diría, oye, pero digamos, para empezar, esto es una cosa muy rara porque es poco usual ver un auto Ferrari de taxi, número uno, y número dos, que la geografía misma aquí en Arequipa es muy distinta, no es llana, como mencioné hace un momento, no es llana, y el auto Ferrari está pensado más que todo para autopistas. Es decir, si ponemos, digamos, a un auto de esas características aquí, lo más lógico, alguien diría, es que no funcione, o que en poco tiempo se malogre. Con lo cual, este proyecto que estamos hablando de empresa, pues, fracasaría. Hasta aquí con el ejemplo. Y digo, ¿por qué? Porque es muy interesante, miren con esto, ver cómo, pensando, digamos, en esta gran, digamos,
empresa transnacional que produce los autos Ferrari, ver cómo este carro ha sido diseñado, ha sido pensado desde el inicio como un auto básicamente de carreras, un auto de lujo, es un auto para pistas llanas, autopistas. Entonces, si tuviéramos que decir desde su diseño, el deber ser de este auto obedece a determinadas características. No se les puede negar eso, porque si no, este auto, digamos, no tendría sentido en cuanto a su venta y a su propio, digamos, manejo en sí mismo. Si este ejemplo, y ahora sí vamos a hacer un salto totalmente, digamos, diferenciador, un salto que nos permita ya entrar ahora a ver a la persona misma, al ser humano. Es decir, qué importante es entender que el ser humano conecta por su aspecto ontológico, por lo que es en sí mismo, a un deber ser. No como algo externo, no como algo que le viene impuesto social o culturalmente, no. El ser humano, por su valía, que es ontológica, de por sí muestra un deber ser. Y así, queridos amigos, se entiende mejor cuando la referencia a la ley natural. ¿Por qué? Porque eso es imperativo que tenemos por la propia razón, que nos dice a aceptar o a rechazar aspectos que atentan contra nuestra propia naturaleza humana, nos muestra que efectivamente de generación en generación pues existe y ha existido aquello que llamamos ley natural. Entonces, hoy en día se generan distintos desafíos, ¿no? Hay toda una versión a nivel cultural que niega esto, ¿no? Dice, no, la ley natural es una falacia, la denominada falacia naturalista. Dicen, ¿por qué? Porque si hay un deber ser, lo que correspondería es que pueda haber un no deber ser, ¿no? Y el salto que hace del deber ser con el ser no conecta. Entonces uno puede decir, y en otras palabras, si ese deber ser no está intrínseco con el ser humano y se vuelve extrínseco, entonces carecería de un valor que le muestra mismo aspectos que ligan la libertad con la naturaleza humana. Esto lo vamos a desarrollar en el siguiente punto, pero ya digo, qué importante, volviendo al aspecto de lo ontológico, es poder efectivamente, poder conectar y ver que nuestro valor, por el solo hecho de ser humano, ya de por sí exige una conexión con ese deber ser. Y quizás también aquí conectamos con un aspecto que nos ayuda a dar una precisión adicional en torno a esta reflexión sobre el derecho natural. Si vemos aspectos claros en el ser humano, como por ejemplo algunas características en cuanto a ver que efectivamente somos seres limitados, y esto queda claro para todos, somos seres finitos, en algún momento, digamos, nos vamos a morir, y eso también queda claro para todos, somos seres que vivimos en un tiempo, es un carácter temporal, pero finito efectivamente. Pero otro aspecto, y aquí quiero detenerme, porque nos va a permitir, a partir de esta característica, tener más en claro lo que implica hablar del sentido de juridicidad y este mismo tiempo conectar como un aporte para nuestro tiempo, yo diría, de lo que sirva para presentar a la reflexión cultural actual del derecho natural. Y es que somos seres relacionales, o sea, no somos islas, somos seres en relación, somos seres que coexistimos con otros, y esto es importante también de tenerlo, es que somos seres que coexistimos con otros. Los otros no son nuestros enemigos. Es decir, yo creo que es importante en esa relacionalidad, en esa coexistencialidad, tener presente que la aproximación al otro es relevante en cuanto ese otro al que yo me refiero, el yo con el tú con el yo, es alguien igual que yo,
Por eso es que se genera una simetría. Por eso es que el derecho no admite, en cuanto a una relacionalidad jurídica, una conexión de un hombre con un animal, porque no hay esa simetría, no hay esa, lo que llaman algunos, paridad ontológica, es decir, no puede haber relación jurídica entre un hombre con un animal. No existe eso jurídicamente. Es impensable que alguien se case con un gato, por ejemplo. No, eso es impensable. Entonces, en ese aspecto de coexistencialidad, de entender que el derecho precisamente nos permite, por ese grado de juridicidad, conectar, digamos, por el derecho a favor de los otros y no en contra de los otros. Esto es relevante, es decir, el derecho no es un mecanismo de violencia, sino el derecho tiene un carácter claramente pacificador. Toda esta reflexión lo ha desarrollado magistralmente el profesor italiano Francesco D'Agostino, a quien sigo y a quien estimo mucho. Volviendo al punto yo creo que es interesante que bajo esa estructura de la relacionalidad, de la coexistencia, entender que precisamente en esa juridicidad, en aquello que liga, se conectan aspectos muy importantes en cuanto a una conexión del derecho con el deber. Claro, uno podrá decir, el otro, visto bajo esa visión hobbesiana, ¿no? El hombre es un devorador del otro. No, yo creo que aquí, precisamente, entender bajo esa aproximación al otro como un par, como alguien igual que yo, precisamente ver que en última instancia para una convivencia pacífica y armonizadora es muy necesario ver al otro como un aliado, como alguien al cual precisamente por esa conexión del derecho y deberes se va a permitir digamos, que cada quien se encamine, digamos, en última instancia a un sentido de felicidad. De aquí, incluso en ese sentido de convivencia, de coexistencia pacífica y armonizadora, entendiendo la conexión de los derechos con los deberes, incluso se va a comprender lo que muchos han llamado la regla de oro, ¿no? La famosa regla de oro. No hagas a otro aquellos que no quieras que te hagan a ti. Entonces, ese sentido, digamos, de ver orientado una regla de convivencia nos ayuda precisamente a entender más aspectos que vinculan el derecho. Y digo esto porque nos encontramos en una situación compleja. Hoy en día, fruto de una exaltación, digamos, exacerbada, yo diría, de las libertades, de los derechos, pocos quieren reconocer los deberes. Es decir, se habla de derechos, pero cuando se trata de deberes o de obligaciones, como que muchos hacen de la vista gorda, ¿no? Las primeras declaraciones precisamente hacían también referencia a esta situación de los deberes, pero hoy, lastimosamente, como que el sentido del deber y el compromiso pues se va dejando un poco de lado. Yo creo que es muy importante, bajo esta simetría, entender que efectivamente un aspecto, y esto es claro en el derecho, un aspecto que va a estructurar y que va a generar una universalidad, llamemos de derecho, es precisamente que fruto de ese reconocimiento del otro, fruto de esa paridad, de una igualdad que es ontológica, pues se conecten claramente los derechos y los deberes. Y a todo esto, y quizás aquí entro a un tercer elemento que me parece también relevante hoy en día. Fíjense ustedes, cuando se conecta esta relación entre derecho y moral, fruto de la Segunda Guerra Mundial, pues a pesar de ese influjo positivista y como había hecho mención hace un momento al necesario retorno del derecho natural, un tema que fue digamos, interesante dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue que muchos se pusieron de acuerdo en el elenco de los derechos. O sea, ya tales derechos van a ser reconocidos por los estados. Sin embargo, cuando se trató de ver el fundamento, como que muchos se pusieron en desacuerdo. Y aquí es relevante notar que hay un aspecto que es clave, ¿no? La referencia a la dignidad humana. Sin esa referencia
sin una aproximación clara al fundamento de los derechos humanos, cualquier, entre comillas, edificio que se quiera crear sin una base sólida, o cualquier planta que se quiera, digamos, sembrar sin una raíz clara, no va a dar fruto. Entonces, es muy importante que hoy en día esa referencia a la dignidad humana no quede únicamente, digamos, ligada a un concepto que posteriormente veremos ligado a la libertad, a una sola autonomía. No, yo creo que es muy relevante entender que hay una dignidad humana que es intrínseca y reconocida ontológicamente a todos por el simple hecho de ser humano. De ahí, por eso decía mención hace un momento que es muy importante para el derecho natural conectar con una clara visión antropológica. Hoy en día, lastimosamente, se está tratando de generar ciertas situaciones que dividen al ser humano. Es decir, algunos, por ejemplo, pensar que ser humano no es sinónimo de persona humana, donde el ser humano prácticamente es un material biológico sin relevancia para el derecho y donde únicamente, bajo esta percepción dualista, que se separa a la persona humana, donde la persona humana que sí sería reconocida, digamos, como sujeto de derecho, ¿por qué? Porque es capaz de valerse por sí misma en función de una autonomía. Entonces, esta visión reductivista, como algunos lo han llamado, al dualismo, yo creo que hoy presenta como desafío una mayor conexión. Es decir, quizás después de algunas décadas, cuando hoy en día se está hablando de derechos humanos y en un contexto tan complejo a nivel de Naciones Unidas y más específicamente en el bloque regional, en la OEA, al ver que se están creando situaciones tan, digamos, cuestionadas, esto lo vamos a desarrollar en la tercera parte, ¿no?, de desafíos. Sin embargo, uno puede decir, hoy más que nunca, quizás corresponda a estos derechos humanos darle una nueva denominación. Quizás correspondería hoy humanizar al derecho. Y en ese sentido humanizador, ser en claro que una visión de sujeto de derecho, como corresponde la comprensión a la persona humana en el campo jurídico, una visión de sujeto de derecho no puede quedar únicamente condicionada a la cultura o a un ambiente sociológico. Yo creo que es muy relevante como sujeto de derecho guardar una conexión con un aspecto de base antropológico y filosófico, en el sentido que únicamente el ser humano es sujeto de derecho y excluyentemente, yo diría. No podemos pensar, claro, uno puede decir, las personas jurídicas también son sujetos de derechos, pero es precisamente en esa dimensión relacional que hay una formalidad que se exige, pero demuestra que en ese sentido relacional muestra siempre la conexión a la persona humana, al ser humano. Entonces, si tuviéramos que ir más o menos sintetizando las ideas y presentarlas de manera tal que nos ayuden, pues, en las reflexiones siguientes, yo diría, a modo de conclusión, 3 aspectos. La primera, el derecho natural es aquel derecho que se viene reconocido por el simple hecho de ser humano. El título, digamos, de este derecho responde a nuestra propia naturaleza humana. 2, es muy importante una visión antropológica que nos permita precisamente en esa descripción, que yo digo es una descripción no totalizante, pero nos da algunos matices, de ver que efectivamente en esa dimensión relacional hay un sentido claro de coexistencia que nos permite, por esa juridicidad, por ese sentido de reconocer al otro como un par, una conexión entre derechos y deberes, que es muy necesaria. Y tercera idea, que también creo que es relevante, dentro de una visión clara que integre la antropología al derecho natural, hoy hablar de una dignidad tiene que ser claramente inherente por el simple hecho de ser humano, es decir, no hay que dar un examen para lograr una dignidad. El ser humano vale por lo que es. Y por simple hecho de ser humano ya hay una dignidad que le viene reconocida. Y esto es la base del fundamento del derecho. El derecho no tiene su base, digamos, en lo que digan los legisladores o en lo que digan las constituciones. Precisamente su base está simplemente en el hecho de pertenecer a la especie humana y por tanto ya tiene una dignidad que es ontológicamente reconocida.